Bien, tengan todas y todos muy buenos días. Hoy, queridos alumnos, tenemos la posibilidad de contar con la presencia de nuestra colega, nuestra amiga académica del Departamento de Enfermería, la señora Natalia Herrera, quien obviamente es de título enfermera. Además ella es ingeniera comercial. Ella adicionalmente tiene un magíster en salud pública y actualmente está cursando y terminando, está en la etapa de tesis de un doctorado en el área de la enfermería. Y Natalia tiene varias particularidades. Lo primero, que ella es una investigadora nata, ¿ya? innata, que ha comenzado estos caminos de la investigación y se ha ido vinculando con un área que para nuestra facultad y para nuestra institución es central, que es la creación, la implementación de nuestro comité de ética, de investigación en nuestra universidad. Y Natalia ha estado participando activamente desde los orígenes de este comité, y actualmente ella ocupa el cargo de secretaria del comité de ética o bioética, en algunos lugares lo llaman así, de investigación de nuestra institución, por lo cual me pareció absolutamente pertinente y para generar un sello de calidad distinto a este curso de metodología de la investigación, el poder invitar a Natalia a que ella nos pudiera contar algunos aspectos básicos de la ética aplicada al área de la ciencia, la salud y la medicina, que son obviamente atingentes al curso que nosotros estamos viviendo. Así que, mi querida Natalia, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y le cedo la palabra para que nos pueda ilustrar con su conocimiento. Bueno, primero agradecer la invitación. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Adelante, para poder... por favor. Sí, por supuesto. Bueno, como decía el profesor de ustedes, soy Natalia Herrera, soy del Departamento de Enfermería y actualmente secretaria del Comité de Ética Científico. Yo creo que ese es como el foco de esta clase. Primero, contarles un poco de lo que es la ética. Creo que es importante empezar a hacer como una pequeña introducción. Si bien es súper amplio, cuando uno habla de ética o esperan que uno hable un poco de ética, es difícil poder enfocar algo que es tan abstracto, tan amplio, y si bien se habla mucho de ella, creo que poco se entiende lo que realmente significa el hablar de la ética asociada a la investigación. Primero contarles que cuando uno habla de ética, como concepto general ética, esto está hablando, se refiere principalmente al poder generar una reflexión o una acción que se lleva a cabo pensando pero por cuenta propia. Eso es súper importante, que cuando uno habla del concepto ética, esa reflexión que se realiza es por cuenta propia, es generando un razonamiento, pero siempre pensando en el cuidado de otra persona, el de no hacer daño. Pero ese razonamiento es propio, no es impuesto, no es aprendido, no es una conducta aprendida, es algo que la persona sola realiza, un razonamiento, una reflexión de no dañar al otro por cuenta propia, ¿ya? Ese es como el gran concepto que tiene detrás la ética. Si bien uno ahora va usando más quizás otros términos, va usando el término de bioética y aparece el término de ética de la investigación también. Entonces acá creo que es importante conocer, porque si bien todos están relacionados a la ética, tanto la bioética como la ética de la investigación, creo que es importante conocer cuál es el foco que tiene cada uno de ellos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender por qué, por ejemplo, en un comité ético científico, lo que usamos es la ética de la investigación, más que la bioética o más que la ética como concepto general, ¿ya? La bioética, por ejemplo,
Y la ética de la investigación, primero, la bioética dio paso a la ética de la investigación claramente. Sin embargo, el desarrollo que han tenido han sido casi paralelos. La bioética tiene un foco principalmente en lo que es la autonomía, ya en la autonomía y en los derechos de las personas, en los derechos de los individuos. También tiene un foco en lo que es la justicia y la salud pública, porque la bioética nació en ese contexto para poder resguardar la autonomía, los derechos de las personas y la justicia en las investigaciones que están relacionadas a la salud. En cambio, la ética de la investigación, si bien también tiene un foco en la autonomía, ya se trata de resguardar el consentimiento informado de los participantes y aspectos más generales, como por ejemplo las sociedades o las condiciones de la sociedad que uno estudia en una investigación. Y ahí es donde entran las poblaciones vulnerables. Por lo tanto, el concepto de ética de la investigación engloba la autonomía, engloba el consentimiento informado, de donde uno garantiza que la persona es autónoma de decidir una participación, pero engloba también la ética de la investigación todo el aspecto social y el contexto que incluye a los participantes de la investigación, ¿ya? Por lo tanto, creo que es mucho más amplia la ética de la investigación, porque bien como ustedes saben, la investigación no es solamente cuantitativa, sino que existen distintos tipos de investigaciones donde en todas se pueden estudiar a seres humanos y pueden generar daño en distintos aspectos. No es solamente una cosa de tomar muestras de sangre, de realizar un examen, en este caso de ustedes que son del área más radiológica. Uno puede dañar a la persona por distintos aspectos, ya hasta por hacerle una pregunta de un dolor que ha tenido antes, de una pérdida, uno puede generar daño también. Entonces, la ética de la investigación en ese contexto se preocupa también de la sociedad y en particular de ciertas poblaciones que son consideradas como vulnerables, ¿ya? Cuando uno trata también de hablar un poco ya teniendo claro, ¿cierto? Que principalmente la ética de la investigación abarca, ¿cierto? Abarca también nuestros conceptos tanto de investigaciones en salud como la bioética, pero también aquellas investigaciones que no son necesariamente de salud, no, que no son necesariamente de salud, disculpen, necesariamente de salud, uno tiene para poder entender cómo hacer, porque uno puede pensar cómo hacer entonces una investigación que sea ética, ¿ya? ¿Cómo hago o cómo planteo, cómo diseño una investigación que sea ética, ¿ya? Que no genere daño a nadie en ningún aspecto? Entonces, para poder entender un poco eso, creo que es relevante entender primero que cuáles son los actores principales involucrados en una investigación y conocer cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de estos actores. Cuando uno entiende cuál es la responsabilidad que tienen los actores que forman parte de una investigación, uno sabe que finalmente cuáles son los resguardos que debe tomar cada uno de ellos para que este gran proyecto de investigación sea ético, ¿ya? Nosotros sabemos primero que todo que la investigación científica biomédica en seres humanos, ¿cierto? Debe ser ética cuando tiene un resguardo en la intervención física y psíquica, ¿ya? De un ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que una investigación, cuando es biomédica o investigación científica biomédica, es cuando se hace una intervención física o psíquica a un ser humano, a una persona, ¿ya? Por lo tanto, el que no haga yo una intervención al cuerpo de una persona no quiere decir que no estoy haciendo una intervención. Yo puedo hacer una intervención a través de un cuestionario, a través de una conversación, a través de un grupo focal, ¿ya? Entonces, toda intervención que yo le haga a una persona física o psíquica es considerada como investigación científica biomédica en seres humanos. Teniendo eso claro, yo ya sé, primero que todo, que cualquier actividad que yo haga con una persona en un contexto de investigación es considerada por la ley de investigación científica biomédica y por ende debo tener los resguardos
como con todas las personas participantes y deben ser tratadas o deben ser resguardadas como seres humanos, ¿ya? Ahora uno dice, bueno, ¿y dónde está eso? Es importante también que ustedes sepan que esa definición de investigación científica biomédica, que es la que nosotros hacemos, ¿cierto?, que somos profesionales de la salud, está declarado en la Ley de Investigación Científica de nuestro país, que es la 20.120, donde se da esa definición. Entonces, de ahí parte todo, partiendo de que cualquier intervención física o psíquica que yo haga en un contexto de investigación es una investigación biomédica y por ende debe cumplir con ciertos resguardos éticos, ¿ya? Cuando yo pienso, digo, ya, perfecto, entiendo que lo que es una investigación científica biomédica, entiendo que es lo que nosotros hacemos porque trabajamos con personas, ¿verdad? Digo, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para resguardar esta investigación biomédica científica? Entonces, uno piensa en los actores. Los principales actores, el primer actor principal, son los sujetos de investigación o los participantes, porque sin ellos no podemos generar la investigación, ¿ya? Y ellos no, su gran responsabilidad es participar o tomar la decisión. Ellos son responsables de tomar decisión, pero es muy difícil que alguien tome decisiones si es que no está bien informado, ¿ya? Entonces, pero ellos, eso es la responsabilidad que tienen. Los segundos grandes responsables, ¿cierto?, son los investigadores, y ellos son como los actores principales del proceso de investigación, ¿ya? Son los actores principales. ¿Y por qué son los principales? Porque los investigadores son los responsables de realizar el diseño, de conducir la investigación, ¿cierto? Y también son los responsables de la implementación del proyecto. Por lo tanto, si se dan cuenta, somos o son responsables los investigadores, ¿verdad?, de hacer un diseño adecuado, de que no dañe, de implementarlo adecuadamente con sus participantes, hasta de seleccionar a los participantes. Por lo tanto, ya al mirar esto, uno se da cuenta que los investigadores son responsables de generar, de diseñar un proyecto de investigación que resguarde los principios éticos de los participantes, ¿ya? Por supuesto, hay otros también que son actores de un proceso, de un proyecto de investigación, como los financiadores y las agencias reguladoras, que finalmente son los responsables de aprobar, por ejemplo, los fármacos, los ensayos clínicos aleatorizados y evaluar los efectos secundarios de los productos farmacéuticos, por ejemplo, ¿ya? Y también hay un actor importante que aparece en este proceso de investigación, que son los comités éticos científicos o los comités éticos de investigación. También son considerados como actor en una investigación. Y uno piensa, bueno, la función principal que tienen estos SEC son los responsables, al igual que los otros actores de este gran proceso de investigación, es asegurar el respeto a los derechos, la seguridad y el bienestar y la dignidad de los participantes. Y aquí yo siempre me hago una pregunta. Si cada uno de estos actores son responsables de hacer una investigación ética, principalmente el investigador, porque es el que diseña, es el que implementa finalmente la investigación, y todos tenemos el mismo objetivo, hacer una investigación ética, es necesario que exista un comité ético que resguarde el bienestar de los sujetos de investigación. Es necesario que exista, o sea, es necesario que exista una entidad que revise los proyectos para resguardar que ese proyecto no dañe a los participantes. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escucharlos. Yo creo que sí, Ya, porque, bueno, por un lado puede el investigador no conocer todo lo necesario de la bioética, porque no está obligado a conocerlo todo, nadie está obligado a saberlo todo, y por otro lado, también permite organizar de mejor forma la información hacia los pacientes, a los participantes. ya, El comité de ética me ayuda, a mí como investigador en este caso, a tener un mejor marco de, ¿cómo es la palabra? de De resguardo. conocimiento, de referencia. Yo creo que va por ahí, al menos desde mi punto de vista, no sé si estoy bien o mal. Bien. ¿Alguien más?
Pues bien, uno se pudiese preguntar, como dice Manuel, ¿cierto? Que él cree que sí, porque de alguna manera sería como un apoyo para el investigador, ¿cierto? Para resguardar finalmente el cumplimiento de los principios éticos, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, y el fundamento, si bien tiene razón Manuel, ¿cierto? Que es un apoyo, ¿cierto? Ayuda un poco más, o asegura que no se le pase nada al investigador, es porque lamentablemente la ética de la investigación, ¿saben cómo surge? Surge porque los investigadores no han resguardado a los participantes. Entonces, la historia de la ética de la investigación y de la bioética ha surgido por todos los abusos a los participantes en la investigación. La historia ha mostrado que las investigaciones han generado abuso a los participantes, al engañarlos en lo que se le va a hacer, al no informarles, al usar investigaciones con personas que son muy vulnerables y que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, al darle medicamentos a personas que sabían que ese medicamento no servía, o ese medicamento o esa condición o factor al cual era expuesto les generaba un daño, pero querían ver en cuánto tiempo morían. Entonces, han habido tantos abusos a los participantes de la investigación que eso generó distintos instrumentos de resguardo en las investigaciones éticas científicas. Entonces, la historia de alguna manera nos ha mostrado y nos ha dicho, al parecer, que mientras más guías o resguardos tengamos y que revisemos los proyectos, va a ser mejor. Porque la historia nos dice otra cosa, nos dice que han habido abusos y por lo tanto tenemos que resguardarnos nosotros ahora, ya que sabemos los abusos que han ocurrido, tenemos que hacer algo, ¿ya? Y de esa manera también han aparecido, por ejemplo, como el tercer informe que apareció de guía ética, para resguardar la ética, aparecieron los comités éticos científicos como consecuencia también de un abuso tremendo que hubo a nivel internacional. Por lo tanto, ese es el inicio, y es el comienzo y el por qué existen las guías clínicas o muchas guías internacionales que resguardan la ética de la investigación y la creación de los comités éticos científicos. Pero por supuesto, como dice Manuel, de alguna manera el que existan más entidades, ¿verdad? O una entidad preocupada, específica del resguardo de los principios éticos o de los participantes, por supuesto que es una gran ayuda para los investigadores, ¿ya? Y acá tenemos que saber, como ya entramos, ¿cierto? Hablando de que existen guías, que existen ciertas pautas que de alguna manera nos ayudan a revisar y saber cómo debo resguardar yo a los participantes. Tenemos que nosotros saber, ustedes deben saber que hay tanto normas nacionales como pautas internacionales, ¿ya? Y esas tanto normas o normativas, reglamentos nacionales que tenemos en nuestro país, que están enfocadas en las pautas internacionales, son las que finalmente deben regular que una investigación sea ética, ¿ya? Por ejemplo, uno pudiese decir, bueno, ¿cuáles son las leyes? Primero tenemos la ley en nuestro país, la ley de investigación científica con seres humanos, como les mencioné, la ley 20.120, que tiene su reglamento, ¿ya? Donde especifica un poco cómo se aplica esta ley 20.120, ¿ya? Y tenemos pautas internacionales y ahí tenemos muchas pautas. Tenemos el informe Belmont, tenemos el código de Nuremberg, que fue el primero, que ya es el más básico, pero de ahí parten todos los otros. Y tenemos unas pautas súper avanzadas y que personalmente les encuentro muy completas, que son las SIOMS, donde se preocupa eso de ver de manera completa los resguardos en una investigación, ya sea científica, pero ya sea cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Donde se mira la sociedad, se mira los participantes, se miran las características de los participantes, qué pasa con el consentimiento informado, qué debe tener un consentimiento informado, cuándo aplicar un consentimiento informado, da toda la información muy, muy amplia, muy detallada, de cómo uno pudiese elaborar una investigación científica resguardando en todos los aspectos a nuestros participantes. Y eso son principalmente entonces nuestras guías, tanto
que deberían usar el investigador, que es el gran responsable de hacer un diseño de una investigación de manera ética, como en este caso de los comités éticos científicos, que son los responsables de resguardar que los proyectos de investigación sean éticos también, ¿ya? Y la verdad que aquí yo lo que quise poner es primero mencionarles que, como les decía, uno trata de revisar cuando pensando en los comités de éticos científicos que tenemos que resguardar o revisar que un proyecto sea ético. Existen distintas pautas internacionales, como les mencioné recién. Sin embargo, uno debe saber que hay ciertos principios básicos que deben estar. Hay principios básicos que uno debe considerar. Tanto el investigador debe tenerlo en su cabeza cuando genera o elabora un proyecto de investigación, y los comités de ética deben tenerlo claro también, que ese proyecto que está diseñado y que se está revisando debe resguardar esos principios básicos. Esos principios básicos muchas veces están relacionados con otros principios, pero es importante que los tengamos claros. El principio básico número 1 es la autonomía. O sea, todo investigador y nosotros como comité de éticos científicos tenemos que ver que en ese proyecto de investigación se resguarde la autonomía de los participantes, ¿ya? Y aquellos participantes que tienen un poco disminuida su autonomía por una condición de salud, ¿verdad? Por ejemplo, en ese principio de autonomía lo que hay que hacer, ellos son objeto de protección. O sea, las personas, tenemos que garantizar que las personas sean autónomas en decidir, por ejemplo, en participar. Y las personas que no son autónomas, por tener algún tipo de discapacidad mental, por ejemplo, pueden ser estudiados también. Pero acá lo importante es que sean resguardados en su participación y que hayan consideraciones especiales para resguardarlos y protegerlos a esas personas que son vulnerables. El segundo principio básico, ya ético básico, es la beneficencia. Todo investigador debe saber que a través de su proyecto de investigación no debe dañar a nadie, no debe generar daño su proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, ese es el segundo principio básico, la beneficencia. Las personas son tratadas de manera ética no solamente porque yo respeto su decisión de participar o no, sino también porque lo que yo hago con ellos lo estoy protegiendo, ¿ya? Eso es la beneficencia. Y por último, el tercer principio que es básico en lo que es la ética es la justicia. La justicia que está relacionada a la imparcialidad en la distribución de los beneficios y de los riesgos que tiene una investigación. Porque una investigación siempre tiene beneficios, pero también puede tener riesgos. Entonces, la distribución equitativa de los beneficios y de los riesgos en los participantes debe ser igual. Eso es justicia, ¿ya? Eso es cuando uno dice, tiene que ver el principio de justicia, a eso se refiere, que esa distribución sea equitativa entre el beneficio y el riesgo que haya. Ahora, también puede ser vista la justicia, ¿cierto?, como en que las personas que tienen iguales características sean tratadas de manera igualitaria. Por lo tanto, cuando uno piensa en el principio de justicia o uno revisa un proyecto de investigación y veo que sea justo, yo miro dos cosas. Yo miro que por un lado la distribución de riesgos-beneficios sea igualitario a todos los participantes y a las personas, y por otro lado veo que las personas con las mismas características sean tratadas de la misma manera. Esos dos aspectos están dentro de este gran principio de justicia, que es un principio ético básico, al igual que la autonomía y al igual, ¿verdad?, que la beneficencia. Si bien existen distintas pautas internacionales que los comités de ética usamos para revisar los proyectos de investigación, muchas pautas, como han sido lamentablemente elaboradas por vulneraciones a los derechos en ciertos proyectos de investigación, porque tienen que saber que cada pauta que existe ha sido una consecuencia de un abuso a los principios de los participantes. Todas las que existen ha sido por eso. Lamentablemente la ética ha sido como un poco reactiva, ha aparecido como reacción a los abusos que han habido a los participantes en los proyectos de investigación. Entonces, por ese motivo,
es que ninguna pauta incluye todo lo que ahora miramos, ¿ya? Porque claro, apareció una investigación mundial o internacional donde a la gente no se le preguntaba, que los incluían sin preguntarle, entonces hay una pauta que incluye más bien el principio de autonomía. Después, a los años, ¿cierto?, hubo otras investigaciones donde lo que se hacía, se le daban placebos sin informarle y le generó daño, entonces hay aparecen otras pautas que incluyen la autonomía, pero que después incluyen, por ejemplo, el que las personas estén bien informadas y aparece el consentimiento informado. Y entonces, como no existe una pauta que incluya todo, la más completa es la SIOMS, ya que yo les mencionaba, sin embargo, han habido autores que a mí me gusta mucho, y por eso lo quise mencionar en esta presentación, que es Ezequiel Emanuel, que él ha hecho un intento de decir cuáles son todos los aspectos que nosotros tenemos que mirar o resguardar como investigador o considerar como revisores de un comité ético-científico para poder garantizar que todos los principios sean resguardados en los participantes en un proyecto de investigación. Y Ezequiel Emanuel menciona estos aspectos. Él dice, bueno, entonces lo que hay que tratar de los primeros que los proyectos de investigación tengan un valor social o científico, tengan validez científica, hay una selección justa de los participantes, se haga una relación, se evalúe la relación riesgo-beneficio del proyecto de investigación que yo tengo, que exista una revisión independiente a los investigadores del proyecto de investigación, que exista un consentimiento informado y que siempre exista un respeto a los sujetos de investigación, se resguarde eso. Entonces, cuando hablamos nosotros en los comités éticos nacionales, porque nosotros somos bien del extremo norte del país, pero de alguna manera, y no somos es nuevo, llevamos como 1 año y medio recién acreditados, sin embargo, todos los comités de ética funcionamos de manera similar porque existe un estándar y una normativa nacional también de funcionamiento. Pero específicamente nosotros como comité ético de la Universidad de Tarapacá tratamos de siempre mirar estos aspectos más generales. Entonces el valor social y científico debe estar en un proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor social se refiere que el conocimiento que se va a generar ya como respuesta a ese proyecto va a generar un valor y conocimiento a la sociedad, un beneficio a la sociedad y a la ciencia. Por lo tanto, no tiene sentido, por ejemplo, exponer a participantes a un proyecto de investigación cuando el resultado de esa investigación no tiene ningún valor, ni para la sociedad ni para la ciencia. Eso es el valor social y científico, ¿ya? También un proyecto debe tener validez científica. ¿A qué se refiere la validez científica? Se refiere que el diseño de investigación, que la investigación en sí está bien hecha, metodológicamente es adecuada. Por ejemplo, si voy a hacer un estudio cuantitativo, por ejemplo, obviamente el tamaño de la muestra debe ser representativa de la población, porque si no, no tiene ninguna validez ya esos resultados que van a salir. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga una investigación y que exponga a participantes a un potencial riesgo si los resultados de esa investigación no me van a servir porque no tiene validez, porque metodológicamente tiene errores? Se escogió un diseño inadecuado, se usó una muestra que no es representativa si es cualitativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este proyecto no está bien, no tiene validez científica. Por lo tanto, el resultado no va a ser bueno y por ende, ¿para qué vamos a exponer a personas que participen o que tengan riesgo si este proyecto no tiene validez científica? Otra cosa importante que uno debe mirar es la selección de la justa, que es lo que hablábamos del principio. Este es el principio de justicia, pero clarito, ¿cierto? Que sean seleccionados los participantes, ¿cierto? Pero de manera equitativa. ¿Qué pasa? Que pasa mucho cuando uno revisa proyectos, que a veces los investigadores seleccionan a personas que saben que les van a decir que sí. Pero a veces esas personas o esa población al cual se va a estudiar quizás son vulnerables. Son vulnerables por distintos motivos. Entonces no es una selección justa, porque nos está seleccionando, por ejemplo, al azar, nos está haciendo una selección aleatoria si es cuantitativo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué están determinando a ciertas personas
Eso es lo que también hay que mirar, ¿ya? El riesgo-beneficio es otro aspecto importante que uno debe mirar, y esto se refiere, como les decía, todo proyecto de investigación tiene beneficios, pero también tiene riesgos. Muchas veces los beneficios no están dirigidos al participante. Los beneficios generalmente son para la ciencia, para generar conocimientos, ¿verdad? Pero las personas deben saber eso, deben saber que yo participo y que no tiene ningún beneficio para mí directamente. Es para la sociedad, para la comunidad, para el conocimiento científico, para todo lo que usted quiera, fundamental. Pero la gente debe saber que eso no tiene un beneficio particular para mí, ¿ya? Pero sí puede tener riesgos. Y eso también hay que declararlo, ¿ya? La revisión independiente está dada por los comités éticos científicos, porque cuando son independientes de los investigadores, uno tiene una revisión más objetiva, ¿ya? Pero si estoy yo comprometida, puede haber conflicto de interés. Si es mi proyecto el que se está revisando en el comité ético científico, por ejemplo, por supuesto que yo quiero que me lo aprueben. Yo quiero que me lo aprueben y ojalá lo más rápido posible. Entonces, la revisión independiente, y lo declaran y lo definen, debe ser independiente del equipo de investigadores. Y esto es súper complejo. Es súper complejo, especialmente cuando uno está, por ejemplo, en nosotros, un comité ético científico, y uno conoce gente y llegan proyectos de gente conocida. Entonces, lo mejor que hay que hacer, en ese caso, cuando existe una relación o con el investigador, o formo parte del equipo de investigador, o soy colaboradora del equipo de investigación, uno debe declarar conflictos de interés y no revisar el proyecto, porque la gracia de esto, el fondo, es que haya una revisión independiente de gente que no tiene nada que ver con el proyecto y que lo mire de manera objetiva, si efectivamente tiene valor social, tiene validez científica, hicieron una selección justa de los participantes, si tiene más beneficios que riesgo el proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado acá, ¿ya? Y pasan cosas bien sorprendentes en realidad respecto a la revisión independiente. Otra cosa importante que hay que revisar es el consentimiento informado. Muchas veces el consentimiento informado es visto como un papel y uno quiere sacar, el investigador quiere sacar la firma, porque en el fondo con la firma tiene consentimiento informado. Pero el consentimiento informado es un proceso que yo lo inicio con quizás cuando entrego el papel o el documento al participante. Pero es un proceso porque el consentimiento informado garantiza primero el principio de autonomía, ¿ya? Pero ese principio de autonomía tiene que saber que la gente no va a decidir si no está bien informada. Entonces el investigador debe asegurarse que ese potencial participante entiende el objetivo del proyecto, entiende claramente cuál es su participación y entiende claramente si es que va a obtener algún beneficio o algún riesgo o un potencial riesgo por participar en esa investigación. Debe saberlo. Y recién con esa información uno puede esperar que el paciente decida si firma o no firma. No es entregar el documento y que el paciente firme. O sea, la firma da lo mismo, chiquillos. La firma es algo administrativo. Lo importante es que yo como investigadora me aseguro de que mi participante sabe qué voy a hacer, cuál va a ser su labor, qué beneficios y qué potenciales riesgos va a tener, ¿ya? Y por último, el respeto a los sujetos de investigación. El respeto a los sujetos, aquí entra por supuesto la autonomía, porque si yo respeto a un potencial participante, que yo sé que es un ser humano, yo debo respetar los principios básicos de la ética. La no maleficencia debe estar, o la beneficencia, ¿cierto? Debe estar también resguardada la autonomía y la justicia, porque yo lo respeto, yo lo veo como una persona igual a mí, como un ser humano, y todos los seres humanos, seamos investigadores, seamos participantes, hay ciertos principios básicos inherentes al ser un ser humano, y deben ser respetados, ¿ya? Y aquí también en el mismo respeto, si yo sé que mi proyecto tiene un potencial riesgo a mis participantes, yo me debo hacer cargo de eso. Y debo en mi proyecto considerar qué voy a hacer o cómo voy a resolver el problema y cómo voy a ayudar a mi potencial participante en caso de que él tenga un riesgo secundario en investigación. Uno no puede generar
hacer una intervención a un participante y no escribir en el proyecto qué voy a hacer yo, cómo me hago cargo de ese riesgo, de ese daño que le puedo generar al participante de mi investigación. Eso también es respeto a los sujetos de investigación, ¿ya? Entonces, cuando uno mira todos estos aspectos que yo puse acá, uno se da cuenta que el proyecto de investigación debe tener hartas características para que sea ética. Debe estar justificada, si de manera súper cortita, debe ser un proyecto que esté justificado. O sea, que realmente la ciencia, el conocimiento científico lo justifique. Y segundo, debe ser metodológicamente bien hecho. Debe estar bien hecho, eso no tiene sentido, no tiene validez científica. Debo seleccionar a los participantes de manera justa. Debe tener más beneficios que riesgo, por supuesto, porque si le voy a generar más riesgo a los participantes, tampoco, eso también es un motivo para rechazar un proyecto. Debe tener una revisión independiente para garantizar el resguardo de los principios. Debe tener un consentimiento informado, pero no como un papel firmado, sino como un proceso, que realmente se garantice que ese participante sabe de la investigación, sabe cuál es su participación, entiende también si es que hay riesgos o hay beneficios, y él asume su riesgo, ¿verdad? Como diciendo, bueno, igual quiero participar, pero yo consiento de manera informada, ¿ya? Y por supuesto, debe este proyecto respetar en todas las etapas, ¿cierto?, a los sujetos de investigación. Los debe respetar como seres humanos, que son autónomos, que pueden tomar sus decisiones, que merecen nunca ser dañados, que siempre este proyecto va a generar beneficio o está enfocado a él. Por lo tanto, todos estos aspectos nos ayudan a poder entender cómo un proyecto de investigación debe ser ético, que los comités de éticos científicos nos ayudan a decir qué cosas tenemos que mirar en un proyecto para que sea ético. ¿Ya? Bueno, eso. No sé qué... Eso es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si hay dudas, consultas, reflexiones. Es la idea. No, Natalia, primero que todo, muchas gracias por tu presentación. Es lo que habíamos conversado en términos de que nos pudieras dar un barniz de los aspectos esenciales de la ética aplicada a la ciencia y la salud. En ese sentido, yo creo que, al menos para mí, se cumplen absolutamente los objetivos que tú nos contaste hoy día. Me gustaría dar un par de minutos si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, porque de esta presentación van a haber 4 preguntas en la prueba. Entonces, pregunten ahora o callen para siempre. Y yo lo que les digo, Natalia, yo lo cumplo. Yo les aviso de las preguntas, la cantidad, y a veces no me creen y no estudian esa parte. Y después dicen, pero profe, ¿por qué no lo hice? Pero Es verdad. Yo te dije. Entonces, son 4 preguntas que van a venir de la temática que habló la profesora. Así que aprovechen de consultar, por favor. Yo tenía, no sé si una pregunta y una observación. En el caso de la revisión independiente, muchas veces, como usted explicaba, se genera el conflicto de interés, ¿cierto? Uh-huh. Y una opción no sería, por ejemplo, el uso del ciego, el sistema ciego, donde nadie sepa a quién le pertenece el proyecto y solamente esté asignado un número, por ejemplo, el proyecto 27. Uh-huh. Fue ético, no ético, pero yo no sé a quién pertenece, yo lo reviso de forma objetiva, puede ser incluso el proyecto de mi hermano, pero como no sé qué es de él, lo voy a aprobar o lo voy a aprobar, pero en base a lo que me informa, no sabiendo a quién pertenece. Sí, mira, existen algunos comités, porque si bien existe una normativa general de funcionamiento de los comités de éticos científicos, cada comité genera su propio plan, su propio programa, ¿ya? Su propio reglamento de funcionamiento finalmente. Y ahí uno puede decidir o puede expresar, ¿cierto?, cómo vas a garantizar tú la revisión independiente o cómo vas a resguardar el que no exista conflicto de interés, ¿ya? Hay comités de ética que lo hacen como tú lo mencionas, pero nosotros lo hemos pensado y es un poco complejo cuando son universidades no muy grandes o ciudades, mejor dicho, ciudades pequeñas, donde tú conoces igual, o sea,
Si llega un proyecto, no sé, que es de cuidado radiológico, yo sé que es de Carlos Úbeda o de su equipo. No hay otra opción porque no hay más gente, ¿me entiendes? Si llega algo más bien que es de antropología y de la cosa aymara, yo sé que es de la Ivy Gavilán. Entonces, de alguna manera, eso también uno lo puede poner y suena súper bonito, digamos, en el papel, decir, uy, mira cómo lo resguardan, pero tú sabes de verdad que eso no pasa, y eso no es tan así, ¿ya? Ahora, Carlos, dime. Sí, lo que pasa es que, complementando lo que tú nos comentas, acá en Arica, al menos el comité de ética de nuestra universidad, todos nos conocemos. ¿Y qué pasa? Los integrantes del comité son bombardeados por correo electrónico, llamados telefónicos, WhatsApp. Oye amiga, oye amigo, mira, mandé este proyecto y lo necesito para mañana que sea evaluado, entonces agilízalo. Al final es complejo mantener esa falta de sesgo, ¿cierto? Porque de una u otra manera, los integrantes del comité siempre van a recibir una información o van a tener el conocimiento que ese proyecto es de una persona o de un grupo de investigación. Entonces, es muy complejo. En el papel suena bien, Manuel, y ojalá fuera de esa manera, haciendo un símil con lo que se hace en la revista científica. Cuando tú mandas un artículo, ese artículo llega a un editor, ese editor elige de un pool de árbitros a quien enviar ese artículo para evaluar, y llega ese árbitro sin el nombre de los autores. Por lo tanto, ahí sí hay un ciego verdadero, pero estamos hablando en un orden de magnitud que es mucho mayor. En cambio acá, nuestro comité es más pequeño, Arica es más pequeño, y se centraliza esencialmente en analizar qué cosa, los proyectos de investigación que emanan desde la propia universidad. El día de mañana, cuando ya pasen los años y el comité tenga un target mucho mayor, quizás se pueda hacer eso porque van a empezar a recibir trabajos de otras ciudades, etcétera. Y no sé, Natalia, si en algún momento ustedes piensan hacer una suerte como de trabajo remunerado, no para ustedes, sino que se empiece a cobrar por el análisis de los proyectos. ¿Y por qué te lo digo? Porque ahí podríamos aumentar el target y se podrían solicitar a ustedes vuestra evaluación de otras ciudades, de otras regiones. En torno a eso, no sé, ¿han visto algo? Sí, primero comentarles que efectivamente, como decía Carlos, es complejo. Ahora, eso ha cambiado un poco, ¿ah? Desde que nos acreditamos, hemos sido súper rigurosos en no recibir estos, o de no hacer caso un poco, quizás decirlo, Muy bien. a los comentarios. De verdad que hace rato. O sea, Mira qué yo creo bien. que yo soy una de las brujas número uno en el comité que no acepta nada. O sea, alguien llega, uy, llegó un proyecto de no sé quién, perfecto. Los tiempos, A la fila. tenemos correlativos para atender, para recibir los proyectos, y se va revisando de acuerdo al correlativo. Si están súper apurados, debió haberlo mandado con tiempo. O sea, el investigador es responsable de mandar su proyecto con tiempo. O sea, en Chile se demoran como promedio de 4 o 6 meses la revisión de un proyecto ético en un comité ético científico. Nosotros nos demoramos como 2 meses. Que esperen sus 2 meses. Y si no, que lo mande otro comité. Sí, acá es súper claro. O sea, yo les digo al comité, y a veces tenemos algunos problemillas ahí de ese tipo, con personas específicas que tratan, y con todo, yo creo que con toda bola, por ser buenas personas quizás, por ayudar, qué sé yo, ser súper conciliadora, tratan de revisar esto, pero eso ya no se hace mucho tiempo. O sea, esperan nomás. Oye, ¿será que yo mandé el último proyecto mío en 2017 cuando ustedes todavía no estaban acreditados? Entonces, Exacto, ahí exacto. funcionó de esa manera. Ya. Claro, pasaba eso, pero ya desde que estamos acreditados hemos sido súper rigurosos, creo yo, en eso, Qué bueno. y también eso trae consecuencias, ¿ah? Sí, Hemos recibido llamadas de autoridades de la universidad pidiendo apuro, pidiendo rápido, y hemos tenido que decir, no, lo siento, o si uno, por muy renombrado el investigador, debería saber entonces que se manda con tiempo.
Pero bueno, esa es una cosa. Y segundo, respecto a los proyectos que se reciben de otra parte, nosotros ya estamos recibiendo hace tiempo proyectos de otras Mira, ciudades, ¿ya? excelente, Recibimos de felicitaciones. Santiago, de La Frontera, de Concepción, hasta extranjeros hemos recibido. Y estamos revisando ya proyectos nacionales. Por ejemplo, no sé, hay un porcentaje, como el 20, 30% son de otras ciudades que no son gente investigadores de nosotros, de la UTA. Oye, pero qué La maravilla. Eso significa que en estos pocos años han hecho una gran labor, lo cual ha ido trascendiendo y ha superado las barreras y los límites de nuestra región. Y eso habla muy bien del trabajo de ustedes. Sí, Felicitaciones. yo creo que es súper bueno porque también empiezan a llegar proyectos que son súper distintos y a veces son proyectos internacionales, de verdad, donde nos obliga a revisar normativas de otros países, éticas, leyes de otros países y eso es como súper bueno. Yo creo que es un tremendo aprendizaje también para nosotros. Qué bueno. Y respecto al cobro, siempre ha estado, de hecho cuando partimos nosotros sabemos hasta cuánto se cobra, porque analizamos cuánto cobra cada comité de ética, y sin embargo siempre quisimos primero estar acreditados y que más del 50% de nuestros integrantes, si bien todos, casi todos, son investigadores, ¿cierto? Y son doctores en su disciplina. A pesar de eso, que la mayoría cumple con esas características, queríamos que el 50% estuviese además capacitado en la ética de la investigación. Creo que el garantizar de alguna manera que los revisores también son o se están haciendo expertos en esa área, eso es una garantía de calidad para las revisiones y las constancias que emitimos, y eso fue dijimos paremos, o sea, esperemos, acreditémonos, logremos la acreditación, que más del 50% de nuestros integrantes tenga en este caso, nuestro diplomado de ética de investigación, y ahora nosotros estamos ya preparados para poder con toda tranquilidad decir sí, vamos a cobrar como lo hacen muchos comités de ética acreditados, porque sabemos nosotros que nuestra revisión tiene un fundamento, también un conocimiento ya basado en nuestras capacitaciones. Y yo creo que no me hubiese dejado tranquila empezar a cobrar sin nosotros sentirnos seguros de que hacemos una buena revisión. Pero ahora ya terminamos nuestro diplomado, ahora está los que faltan se van a capacitar y ya estamos bien. Pues. Ahora es el Excelente, momento, creo que excelente. recién es el momento. Hemos sido como cautelosos en eso. Oye, todo un orgullo lo que ha ido pasando porque igual, si tú recuerdas, Natalia, y esto se lo contamos a los alumnos, yo creo que nosotros como facultad hemos aportado de manera indirecta al fortalecimiento de la bioética en la universidad, dado esencialmente, por un lado, con este proyecto que tenemos de nuestra revista científica, de la cual la doctora Natalia también es parte, y de nuestras jornadas de bioética. Si justamente ha sido un camino de ir sumando esfuerzo, sumando ideas, y al principio cuando comenzamos con la revista el 2015, después comenzamos con el Patricio Ledesma el 2016, con las primeras jornadas regionales de bioética, se sumó el comité de ética, que en ese momento era una sola persona, una secretaria, y se han ido sumando esfuerzos, y por ejemplo, que el año pasado fue que hicimos las jornadas chilenas o nacionales de bioética, es un gran logro para nosotros como institución, y ahí obviamente ustedes como comité de ética científica saltaron a la primera línea a nivel nacional. Entonces, de verdad me alegra mucho escucharte, conocer de primera fuente lo desarrollado que está nuestro comité, porque sin duda eso es un tremendo respaldo también para lo que nosotros soñamos como facultad, de poder fortalecer nuestra investigación, porque claramente investigación en el área de la ciencia y la salud va aparejado en el 90% de los proyectos con una revisión, un visado de un comité de ética. Así que, Así es. mi querida Natalia, quiero darte las gracias por tu tiempo, por haber preparado esta presentación. Así que eso, muchas gracias, amiga mía, a nombre de todos mis queridos alumnos, y poder volver a contar contigo más adelante con cápsulas Sí, pequeñas y sí, por supuesto. obviamente que nos pueda apoyar en ese aspecto.
Ya, sí, pues muchas gracias por la invitación y feliz de haber contribuido y es tan amplio el tema que es como difícil acotarlo a una sola clase, ¿verdad? Pero claro, creo que es importante quizás ir viendo con más detalle otras cosas, como por ejemplo las poblaciones vulnerables, que son un gran tema y hay que considerar como investigadores o tenerlo claro también. Así que bueno, Estupendo. gracias, que estén Gracias a muy ti, bien, Natalia. Te cuídense mucho. liberamos. Muy amable. Que estés muy Chao, bien. chao, Chao, que amiga. estén Gracias. bien, chao. Bien, nosotros nos quedamos un poquito, chiquillas, chiquillos. ¿Qué le pareció la exposición de la profe? Bueno, me parece interesante. Interesante. Es un tema un poco denso porque obviamente se necesita mayor tiempo para poder ir digiriendo los diferentes conceptos, pero yo le pedí a ella que nos pudiera compartir una mirada básica de los aspectos fundamentales que ustedes deben tener en el área de la bioética. Para terminar la clase de hoy, quiero compartir con ustedes para que nos quede claro cuáles son los pasos que se vienen para ir cerrando nuestro semestre. Y bien, miren, se ve este Word, ¿cierto? Creo que sí. Ya, Sí, ahí, chiquillos, miren, profesor. muy bien. En términos de nuestra planificación para cerrar el semestre, lo primero, indicarles que las presentaciones de los proyectos de investigación se van a realizar en la semana del 17 al 21 de agosto. Del 17 al 21 de agosto. Entonces, hoy día necesito que me digan, aparte de este horario, ¿qué otro día, qué otro horario ustedes pueden tener 1 hora, 70 minutos conmigo? Después de esta clase, ¿qué clase tienen? Me parece que tienen con Cristina. Sí, profe. Ya, ya. Entonces, pero por ejemplo a las 8 de la mañana no tienen nada que hacer. Ay, Antes que yo, clase no tienen. no. No. Entonces, lo que vamos a hacer, y acá nos colocamos de acuerdo, en la clase, y acá va a estar la clase, la semana 17, 18, 19, 20. Entonces, vamos a hacer la clase del 20 de agosto, sesionaremos desde las 8 a.m. a 10 a.m. Entonces, ese día vamos a hacer la presentación de todos los grupos de vuestros proyectos de investigación. El orden yo se los voy a dar, más que todo vamos a respetar el orden que teníamos cuando se generaron los grupos. Entonces, ese día, la presentación que ustedes tienen que hacer, mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos, no más. ¿Ok? Y esa es su presentación. Previamente, obvio, me tienen que enviar su proyecto de investigación ya revisado, y eso lo vamos a trabajar, y ustedes obviamente lo han estado preparando con sus profesores. La próxima semana vamos a terminar de ver los diseños de investigación y consultas que tengan ustedes en relación a la presentación de sus proyectos. El 13, en esa sesión de clase, lo mismo. Revisión de los proyectos, consultas, dudas que ustedes tengan. Los que no tienen duda, los que no tienen consulta, no se conectan ese día. Después, el 20, acá yo había puesto, faltaría definir otro día de la semana para las presentaciones, pero ya quedamos que el 20 vamos a hacer todas las presentaciones de 8 a 10 de la mañana. Y el 27 tendríamos la prueba y estaríamos cerrando el semestre. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que acabo de informarles? Yo creo que está claro, ¿cierto? Sí, profe, está claro. Maravilloso. Ya pues les agradezco vuestra atención y recuerden que la próxima semana, el próximo viernes, no lo he visto que estén todos inscritos y es mandatado porque es parte del curso,
que tienen que participar en las jornadas de bioética, y ahí se les van a suspender las clases correspondientes ese día, así que no hay inconveniente. ¿Ok? Ya les envié al WhatsApp donde se tienen que inscribir para que puedan participar, que son jornadas de bioética, son una suerte como de congreso donde van a venir expositores de fuera, que va a ser muy enriquecedor para ustedes porque se van a tocar temas que quizás nunca antes hayan escuchado. Y dentro del objetivo de esta asignatura de metodología está el que ustedes conozcan estos aspectos esenciales de la bioética. Justamente yo organizo esa jornada de bioética por 6º año consecutivo. Están pensadas también obviamente para ustedes. Por lo tanto, están todas y todos cordialmente invitados con un grado de obligación que tienen que participar. Pero nadie no obliga a nadie. Finalmente, el que no quiere participar no quiere y se lo va a perder y es problema de cada uno. Pero yo cumplo con generar ese espacio de conocimiento para ustedes. Bueno, no habiendo consultas, no habiendo dudas, me despido. Profe, Decía, hijo, para la presentación del proyecto, ¿va a mandar alguna pauta o qué se va a evaluar de qué hay que presentar? ya Que se no lo los tengo muy claro mandé. todavía. Yo ya se los ¿Sí? mandé, por supuesto. Este es del proyecto de investigación que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, hijo. Ya, Tanto disculpe. en protección y en metodología, Sí, de un tiempo a esta el parte de ya protección. mandé todo. Ya No no lo he debo visto nada. entonces, disculpe. ¿Ya? No me pida disculpas, no hay problema. Sí. Y si tiene duda, se comunica conmigo y lo vemos, no hay inconveniente alguno. Sí. Yo acá estoy con toda la disposición del mundo para poder acompañarlos y entregarles la mejor formación que sea posible. Así que, Sebastián, no pida disculpas, yo estoy para atenderlo a ustedes. Ya, ok, gracias. Bien, les mando un abrazo como siempre. Cuídense, este maldito coronavirus sigue ahí con todo, así que traten de no salir, cuídense mucho y lo mejor para ustedes. Que estén muy bien, un cariño. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual.